La historia del periodismo español es también la historia de los movimientos políticos, sociales e ideológicos que han conformado paso a paso nuestras actuales democracias. El periodismo ha sabido adaptarse a una sociedad en plena transformación y así ese viejo oficio romántico que nació hace 3 siglos es hoy el responsable de un gran negocio, de un gran sector, el padre de la actual industria cultural. La difusión de los periódicos españoles y de todo el mundo está en un periodo de práctico estancamiento, ¿no? Y es verdad que Internet, y no solamente Internet, sino otros medios, otros soportes de transmisión de información masiva, como la televisión, como la radio, pues frenan o han frenado o están limitando la capacidad de aumento de la difusión de la prensa escrita, que además es un soporte en el que no se reconocen muchas nuevas generaciones de jóvenes que no leen en papel o que leen más bien en medios audiovisuales o medios electrónicos. Eso probablemente conducirá a una reconversión del papel de la prensa. La prensa yo creo que no va a desaparecer, no va a desaparecer en mucho tiempo, pero sí probablemente tenderá a convertirse menos en un medio de información de masas, como ha sido hasta ahora, y más en un medio de información para públicos más reducidos. Internet desde luego va a transformar a los periódicos y a la prensa, eso no cabe ninguna duda. Bueno, de hecho los está transformando. Hasta ahora hemos pensado siempre en el periódico como un papel en el que venían las noticias. Es posible que de aquí a unos años las noticias sigan llegando, incluso que las sigan haciendo las mismas empresas o que sigan llevando la misma marca, la misma cabecera, o que sigan haciéndola incluso los mismos equipos, las mismas redacciones, pero a lo mejor al usuario final, al lector, le llegarán de otra forma, a lo mejor vía ordenadores móviles o vía de otra forma, ¿no? Pensemos que la prensa ha sido hasta la llegada de la radio, el cine o la televisión, hasta hace bien poco, el único medio que disponía el hombre común para informarse. No había otro medio de comunicación de masa. Pero el nacimiento del periodismo escrito no hubiera sido posible sin las grandes aportaciones técnicas. Si la llegada de la imprenta supuso una revolución en el almacenamiento de nuestro conocimiento, la aplicación de la máquina de vapor a la reproducción impresa a principios del siglo XIX y el desarrollo de la industria del papel o la mejora de la calidad de la tinta permitieron aumentar en cantidad y calidad los ejemplares periódicos. La prensa no es un derecho, es un privilegio de la corona. Esto va a experimentar un cambio notable con la entrada de la edad contemporánea. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, significa con las constituciones liberales que emanan de ese momento revolucionario, el reconocimiento de la libertad de prensa como un derecho de los ciudadanos. La prensa en su forma más primitiva nace en España en el siglo XVII. El primer periódico es La Gaceta de Madrid en 1661, orientada a una élite informada. Pero no es hasta el siglo XIX que el periódico se convierte en estandarte del liberalismo y en aliado del pueblo. Es por eso que nunca pudo ser más caro que el pan y que tuvo que servirse de la publicidad para salir adelante. Por supuesto, durante el siglo XIX los índices de lectura son ínfimos, lo cual no quiere decir que los periódicos no tuviesen una enorme influencia, porque eran muy leídos entre las élites del país. La prensa de noticias surge a mediados del siglo XIX en los diarios noticieros como contrapunto a la ideologizada en exceso prensa de partidos políticos. Ahora es la noticia la materia prima de los periódicos y sus profesionales deben ir en su búsqueda. Ejemplo de esta nueva prensa cuya materia prima es la noticia es el diario El Español, fundado por Andrés Borrego en 1835. Hombre de ideología liberal y periodista por vocación, inspirándose formalmente en el Times de Londres con una fisonomía de 5 columnas, este periódico albergaba un amplio contenido informativo. Noticias de la guerra carlista eran enviadas desde provincias y a nivel internacional recibía información periódica desde Lisboa, Londres o París. Además contaba con colaboradores que contribuían a enriquecer la publicación a nivel cultural o literario como Donoso Cortés, Espronceda o Larra. Mariano José de Larra, conocido escritor y periodista, colaboró en distintas publicaciones con artículos de crítica teatral o con sus artículos de costumbres, en los que retrataba distintos aspectos de la realidad madrileña, sometida esta a las dificultades y vaivenes de los primeros tiempos del liberalismo.
Otro de los periódicos abanderados de la prensa noticiera era el diario Las Novedades, lanzado en 1850. De inclinación liberal progresista, su fundador, Fernández de los Ríos, era propietario también del semanario Pintoresco Español y de la revista La Ilustración. En 1874, la red de ferrocarriles permite a los diarios madrileños distribuir sus tiradas por todo el país. Otro de los periódicos más importantes del momento fue El Imparcial, de Eduardo Gasset de Artime, que aunque tenía un carácter eminentemente informativo, dio mucha importancia al elemento literario en sus páginas, como demuestra su célebre suplemento literario Los lunes de El Imparcial. Desde mediados del siglo XIX tenemos, por tanto, un nuevo tipo de periodismo, el llamado periodismo de empresa, informativo o noticiero, cuyo prototipo o exponente más acabado va a ser, sin duda, un periódico madrileño llamado El Imparcial, el periódico de la familia Gasset, un periódico liberal, avanzado, que nace en vísperas de la Revolución de septiembre del 68, de 1868, en vísperas del derrocamiento de Isabel II. De hecho, El Imparcial estuvo implicado en los preparativos de esa revolución gloriosa de septiembre de 1868. Fue el principal apoyo de Prim como hombre fuerte en el periodo constituyente. Luego apoyó la monarquía de Amadeo de Saboya y durante la República el periódico consiguió atravesar ese periodo, el sexenio democrático, como primer periódico español. ¿Por qué? Pues porque por encima de esos avatares políticos de una etapa tan convulsa y tan intensa, un periodo constituyente casi revolucionario, el periódico consiguió encontrar una fórmula basada en el predominio de la información, en su cuidada sección de noticias nacionales e internacionales, en su equilibrio, en una fórmula periodística que evitaba los excesos políticos característicos de la prensa partidista mayoritaria, al menos numéricamente, durante todo el siglo XIX y en esa época, por supuesto. La competencia entre todos estos diarios y la necesidad de anunciantes como medio de subvención sentaron las bases de la prensa como negocio, de manera que la prensa debía convertirse en empresa moderna para poder prosperar. Con la llegada de las primeras rotativas, linotipias y el perfeccionamiento del fotograbado, se mejoró la calidad de la impresión y se aumentó la cantidad de páginas que al principio no pasaban de 4. En 1880, gracias al telégrafo, se contaba con un rápido sistema informativo de carácter mundial en torno a Londres, París, Berlín o Nueva York. Se va teniendo una visión más moderna del periodismo, de la que surgieron periódicos como El Heraldo de Madrid o La Vanguardia. Otro de los abanderados de esta nueva prensa noticiera fue El Liberal, fundado en 1879, fruto de la separación de un grupo de periodistas de El Imparcial. Fue el primer periódico que utilizó anuncios por palabras, hoy parte necesaria en cualquier periódico, proponiendo estrategias de efectivo sentido empresarial para el momento. El Liberal era un periódico con demostrada independencia y al tiempo sentido práctico. La materia prima era la noticia, pero la rentabilidad comercial dependía del público, del número de lectores. Todos los periódicos que nacieron durante la Restauración ayudaron a desarrollar la lectura como impulsora del progreso popular. Había un alto índice de analfabetismo. Muchas veces se leía el periódico en corrillo, en la taberna, en la fábrica o en la plaza. Uno leía, el que sabía, y los demás escuchaban, pero el interés por aprender a leer y escribir se iba contagiando entre el pueblo llano y los periódicos iban entrando en las familias. El 2 de julio de 1888 se cometió en el número 109 de la madrileña calle de Fuencarral un crimen que pasó a la historia precisamente por la explotación que de él hizo parte de la prensa, ocupando portadas y más portadas a lo largo de todo el proceso judicial. Lo importante, precisamente, del caso es que era la primera vez que un suceso se colaba en la portada. Los sucesos eran una materia recurrente en todos los diarios, sobre todo en los diarios populares destinados a las clases más bajas. Pero la primera vez que se colaba en una portada y en diarios no estrictamente populares, por el hecho de que era una persona rica, que era una persona de la burguesía, y de repente lo publican. Publican además una historia que no está demasiado construida, no es una historia que cuadre todo.
Enseguida se acusa a la criada y la prensa va por la criada. Publican antes incluso del juicio cuál es la declaración de la criada. A partir de entonces todo empieza a complicarse. La criada se desdice, los periódicos se desdicen, incluso los editoriales que habían apoyado una versión o la habían acusado de mentirosa, unos se ven refutados, otros tienen que cambiar su línea editorial y así durante todo el juicio. Al final no creo que se tenga que acusar a la prensa de que creó ese hervidero que fue el juicio, sino que sirvió de amplificador a un hecho que ya era. La gente ya estaba deseando leer algo sobre ese tema. La gente ya estaba deseando saber qué pasaba con esa historia tan rocambolesca y que parecía más sacada de un periódico de folletín, parecía más ficción que realidad. Pero este crimen, sin otra importancia que la que le dio la prensa, marcó el origen del sensacionalismo en España. A partir de ahí, los periódicos fueron incluyendo de modo continuado la sección sucesos, que daba rentabilidad clara. Fue la primera vez que se lanzaron grandes titulares en la prensa española. El Liberal fue el primer periódico que lanzó el tema en primera plana y destacó por entrar al juego sucio con claridad. Pero pronto se sumaron otros muchos para no dejar escapar el tirón comercial. Se justificaba el exceso alegando que era de interés público. Bueno, creo que sensacionalista fue sin duda. Situamos además el sensacionalismo como las ganas que tenía el periódico de atraer lectores ofreciendo algo que iba directo a las sensaciones del propio lector. Un crimen, algo truculento, atraía la atención de gente que, aunque no tuviera un nivel cultural muy alto, el asesinato ya lo conocía. Mucho más fácil atraer a un lector con ese tipo de temática que con una sesión de cortes, con política, con economía. Sí fue sensacionalismo. ¿Amarillismo? Para mí rotundamente no. El amarillismo es posterior. El amarillismo está muy concentrado en un momento y un lugar que es 1895-98 y Estados Unidos. Esta degeneración del periodismo informativo no era única en España. El origen de este periodismo amarillo estaba ya desarrollado en Inglaterra primero y trasladado después a Estados Unidos. Recordemos al gran magnate de la prensa, William Randolph Hearst, que utilizó la poderosa técnica del amarillismo en sus periódicos como arma política con la que confeccionar el clima que le interesaba en cada momento y así vender más ejemplares. Hearst, cuando no había una noticia, la creaba. Cuando parecía que algo no era lo suficientemente interesante, conseguía que eso fuera interesante, aunque fuera pagando. La famosa frase que le dice que se intercambian entre el corresponsal que hay en Cuba y Hearst es cierta. Le dice el corresponsal: La Habana tranquila, aquí no hay nada, quiero volverme. Y Hearst le responde: tú quédate, tú pones las noticias que yo pongo la guerra. Aunque es quizá exagerada, desde luego, promovió muchísimo la guerra. El ambiente está lo suficientemente caldeado como para que al tercer día se empiece a publicar guerra, el artefacto enemigo que ha hundido el Maine, cómo el enemigo ha podido hacer esto. Y a partir de ahí publicar una serie de atrocidades de los españoles que pudieron o no cometer, pero desde luego bien sazonadas en un momento justo como para que al final el propio presidente McKinley declarara la guerra a España. Yo pienso que la guerra de Cuba es un momento histórico determinante en cuanto al cambio que significa en las relaciones internacionales. Es un poco el preludio del deterioro, de la decadencia europea, que se manifestará después, explosionará después en la Primera Guerra Mundial, y es, por otra parte, la incorporación de los Estados Unidos al concierto de potencias internacional. Salvo excepciones, la mayoría de la prensa española alentaba las esperanzas de triunfo, menospreciando la fuerza de Estados Unidos y apelando al patriotismo del pueblo y de los gobiernos. El Liberal veía clara la victoria. Para lavar con sangre la bandera y para sacar incólume la soberanía tiene fuerzas sobradas la nación. El Imparcial hacía balance de la fuerza estadounidense. El ejército americano no es más que una mala fuerza de policía. Pocas fortificaciones, artillería escasa e inadecuada, etcétera, etcétera. El País veía la solución en enviar tropas a Estados Unidos.
El problema cubano no tendrá solución mientras no enviemos un ejército a los Estados Unidos. Pero la prensa se equivocaba. El 25 de abril de 1898, Estados Unidos consigue el aprobado internacional y se declara la guerra a España. Esos grandes periódicos de la España del final del siglo, el Liberal, el Imparcial, la Correspondencia de España, en líneas generales eran unos periódicos que defendían el status quo del régimen y también su situación internacional y su presencia internacional. Por consiguiente, naturalmente, digamos, no hubo ninguna oposición por parte de la prensa española de mayor tirada a el enfrentamiento armado con los Estados Unidos, por cuanto Cuba y las posesiones españolas en el exterior eran una parte del régimen de la Restauración muy importante. Por otro lado, la prensa española de alguna manera propagó, también con un sentido de propaganda política muy claro, la idea de que España mantenía una superioridad tecnológica, cultural y política, en resumidas cuentas de poder, con respecto a los Estados Unidos. La realidad fue muy otra. La realidad fue que los norteamericanos llevaban más de 100 años dejando de ser un país postcolonial, y precisamente España o la guerra de Cuba y el ejército español iban a ser, lamentablemente para nosotros, desde el punto de vista histórico, de alguna manera los conejos de Indias de ese salto, de esa salida de los Estados Unidos al panorama internacional. El 1 de mayo, Estados Unidos entra en la bahía de Manila, destroza la marina española, que quedó aplastada ante la evidente superioridad de la moderna flota americana. Barcos de acero contra barcos de madera dieron el mismo resultado que en la bahía de Santiago de Cuba. Tras el desastre del 98, España perdía sus últimas colonias: Cuba, Filipinas y Puerto Rico. No era la gran nación que creía. La ceguera de los periódicos había quedado de manifiesto ante el país entero. La opinión pública se sentía engañada por la prensa y por el irresponsable tratamiento del problema de Cuba. No se había profundizado en la verdadera situación. Se había llegado a publicar que los soldados estadounidenses, dada la falta de medios, realizaban la instrucción con escobas. Yo creo que efectivamente la labor de la prensa fue una labor equivocada, pero una labor, por otra parte, en concordancia con la propia equivocación que tenía el régimen de la Restauración y la sociedad española de sí misma. Es decir, una sociedad que pretendía, con un régimen de alternancia en el poder no representativo, con un régimen económicamente inoperante, con un régimen culturalmente, o que fomentaba culturalmente, pues algunos planteamientos totalmente contrarios a la evolución, ¿no?, de la modernidad y europea, etcétera. Yo pienso que no es responsabilidad de la prensa ese sentimiento de la opinión pública, sino más bien que la propia sociedad no fue consciente del país en el que vivíamos en ese momento. La pérdida de Cuba y Filipinas en 1898 plantea una reflexión a todos los niveles. La prensa, en parte culpable del desastre, también participó de esta reflexión ante la evidente decadencia de su prestigio. El atraso español respecto a Europa era evidente. Había que poner remedio, y eso pasaba por culturizar al país, regenerarlo desde la educación. Las ideas regeneracionistas sirvieron de caldo de cultivo a la generación del 98. Escritores como Unamuno, Pío Baroja, Azorín o Machado insuflaron aires nuevos y esperanzadores a la cultura española y colaboraron con sus artículos en revistas literarias o en periódicos. Pues la crisis esta que afecta a la prensa pasó pronto, y luego la prensa siguió la evolución que venía sin solución de continuidad desde el siglo anterior, de los últimos lustros del siglo anterior. Una evolución sin fisuras, sin solución de continuidad, que durará hasta la guerra civil, en el sentido de un progresivo afianzamiento de un modelo de periódico, que entonces llamaban periódico de empresa o periódico industrial, se decía, es la aplicación del capitalismo a la prensa. Todos lo percibían muy claramente entonces, así lo decían: el capitalismo al fin ha entrado en la prensa, frente al periódico de partido o de opinión.
En las dos primeras décadas del siglo XX nacen tres diarios que tendrán un fuerte protagonismo, como son el monárquico ABC, el católico El Debate y el liberal progresista El Sol. Tres diarios distintos en estilo y en ideas, cuyos empresarios editores contribuyeron a convertir el periodismo en una actividad profesional, en una profesión que exigía dedicación completa y, en consecuencia, sueldos más altos. Es el caso de ABC, que al poco de nacer podía ofrecer a sus periodistas 50 duros al mes, un sueldo que no ofrecía ningún periódico del momento y que atrajo a fieles colaboradores como por ejemplo Azorín, que aunque de ideas anarquistas en su juventud, había derivado hacia una tendencia liberal conservadora. ABC tenía una amplia plantilla de periodistas profesionales bien pagados y contaba con corresponsales en el extranjero. En 1903 empezó como revista semanal, luego bisemanal, aunque desde luego anunciando desde el primer número que el proyecto de su fundador, Torcuato Luca de Tena, era convertirlo en diario en cuanto le llegara la maquinaria apropiada, cosa que ocurrió el 1 de junio de 1905. ABC se declaraba monárquico, su punto de vista era liberal conservador y su tratamiento de la información era ágil y moderno. Su editor, el empresario periodista Torcuato Luca de Tena, había utilizado la misma fórmula gráfica que en su exitoso semanario, la revista ilustrada Blanco y Negro. Por un lado, pero un periódico muy bien organizado, concebido como un periódico de empresa, con una administración muy buena, muy... Por otro lado, un periódico que incorporaba, sí, lo gráfico. Otros hubieran podido hacerlo, pero no querían. Eso de los monos parece que era... A los monos, se decía despectivamente. Le restaban al texto espacio y se consideraba que eso era bueno para las revistas o para... Pero a veces fue el primero que tuvo éxito en hacer un periódico gráfico. Por otro lado, pues un periódico, como digo, bien montado, que contrata redactores, se selecciona muy bien a sus redactores, mejor pagados que en otros periódicos, aunque se les exigía dedicación, de modo que se les restaba por la picaresca en que otros iban con la que otros iban tirando, una buena colaboración. Y también creo que debió su éxito en gran parte al hecho de que, dentro de una postura liberal, desde luego, pero era el periódico situado más a la derecha de entre los que se editaban en Madrid, y digo se editaban en Madrid y no madrileños, porque en mucha mayor medida que hoy en día la prensa editada en Madrid era prensa de alcance nacional. Hasta la aparición de ABC, los diarios no utilizaban la fotografía como método de aproximación al lector, pues solo una empresa arriesgada podía asumir esos costos de imprenta tan altos. La primera gran exclusiva gráfica que se hizo en España la lanzó ABC en un número extraordinario con motivo de la boda del rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia. El 1 de junio de 1906, el diario tenía a varios de sus fotógrafos esparcidos estratégicamente por aquellos puntos de Madrid por donde iban a pasar los reyes tras la celebración de la misa. ABC había lanzado un mensaje a todo aquel aficionado con cámara propia que lograra una buena foto del acontecimiento, ofreciendo pagarla y publicársela. Los reyes salen de la iglesia y hacen el recorrido de rigor. El anarquista Mateo Morral lanza desde un tercer piso de la calle Mayor una bomba sobre la carroza real. 20 muertos y 50 heridos. La bomba no alcanza a los reyes. Llega a la redacción un chico que dice que es el nieto del político mesonero Romanos, tembloroso, pidiendo hablar con el director. Dice llevar dentro de su cámara la placa sin revelar de una foto disparada justo en el momento del atentado. Cuando la foto se revela, se confirma la exclusiva. Torcuato Luca de Tena, en vez de las 25 pesetas ofrecidas, paga al chico 300, una cifra impensable para cualquier fotógrafo profesional del momento. La primera exclusiva gráfica de la historia lo merecía. La edición se agotó rápidamente. La historia de ABC se prolonga hasta nuestros días y forma parte de los avatares de una España dividida que aún arrastramos. Todavía, hoy considerado un diario conservador, pasó muchas fases difíciles, pero sobrevivió siendo fiel a sus principios. En su memoria quedó grabado el día en que, tras la proclamación de la Segunda República en mayo de 1931, fue incautado por el propio gobierno republicano en Madrid y no salió a la venta hasta un mes después, vestido con plantilla nueva de redactores republicanos. Tomada Madrid por la derecha tras la Guerra Civil, el 30 de marzo de 1939, la edición madrileña de ABC salía de manos republicanas y se unificaba con la de Sevilla.
Al igual que otros muchos periódicos, mostraba su fe en el dictador y en el positivo futuro que éste podría traer a España. Es verdad que España ha cambiado desde el comienzo de ABC en el año 1903, hemos cumplido el año pasado 100 años, ha cambiado muchísimo, pero hay una idea, yo creo que motriz, una idea fuerza en el periódico, que es el servicio a las instituciones, la apertura a un diálogo civilizado y después, muy particularmente, en aquella época que estábamos hablando de la restauración, pero también después de la nueva restauración monárquica en España, un poco el servicio a la institución monárquica. Hasta ese momento, la profesión periodística no exigía una formación concreta. No había escuelas ni universidades específicas que consolidaran el periodismo como disciplina teórica. Otro diario de gran notoriedad pública fue El Debate, de tendencia muy conservadora pero innovadora en formas, que constituye el punto de referencia en la prensa católica del momento. Un periódico nacido en 1910 como respuesta al anticlericalismo reciente de algunas publicaciones que abogaba por un periodismo limpio con su catecismo de la buena prensa. Su verdadera fundación, por decir, es cuando en 1911 se hace cargo de él la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y es el primer gran diario católico, el primer diario católico a la altura de los tiempos. En lugar de adscribirse a causas nostálgicas y pasadas, como podía ser el carlismo, ¿verdad?, como hasta entonces había muchos periódicos católicos, pues no, admite los hechos tal como son, las instituciones, bien sean la monarquía constitucional, primero la dictadura en la época de la dictadura de Primo de Rivera y la república finalmente. Se puede dudar de su sinceridad, pero no, lo aceptó. Y eso fue la causa de que luego no le dejaran seguir publicándose después de la guerra civil, sino únicamente a un periódico de la misma empresa ya, que se había fundado como vespertino, más ligero, ese estaba menos marcado por esa aceptación de la república, nacida en el año 35, fue el que pudo publicarse después. Entonces El Debate pues tiene un periódico de no mucha difusión, puesto que no podía serlo, era un periódico muy serio, muy denso, pero sí muy influyente. Pero si hay otro diario imprescindible para entender la primera mitad del siglo XX, es el exitoso madrileño El Sol, símbolo de ese hombre nuevo que predicaba el regeneracionismo, encarnación de un liberalismo centroizquierdista que culminó en los ideales que inspiraron la Segunda República. Sus fundadores, Nicolás María de Urgoiti, un empresario papelero, y José Ortega y Gasset, filósofo, que le dio un soporte ideológico necesario para hacerlo, además de rentable, el símbolo de una generación nueva. Con 12 páginas de gran formato y abundante información de provincias y del extranjero, El Sol se convirtió en un importante diario noticiero con clara tendencia política e información de calidad, que reencarnó el espíritu de un liberalismo reformista opuesto al caduco liberalismo de la Restauración y que alcanzó tiradas importantes que llegaron hasta los 70.000 ejemplares. En su 6º aniversario decía que sus lectores constituyen una selección española cada día más numerosa. Política, cultura, sociedad eran temas de primera para un periódico preocupado por el individuo y su realización en una sociedad libre. Desde 1918 salía cada día acompañado de un semanal especial, toda una novedad. El diario costaba una perra gorda y por 10 céntimos más el lector podía obtener un especial dedicado cada día a una rama del saber. En 1936 es el año que rompe toda esperanza dorada. El levantamiento militar iniciado en Melilla el 17 de julio, una conspiración de varios generales de la derecha contra el gobierno legítimo de la Segunda República, se fue ganando el apoyo de tradicionalistas que deseaban una España fuertemente centralizada, católica y enemiga de las libertades republicanas. El bando llamado Nacional de los generales rebeldes
van a ser expropiados y todos los periódicos pertenecientes a sindicatos o a la izquierda, y esos van a comenzar a ser editados por Falange. Empresas de tipo tradicional como el ABC de Sevilla van a seguir funcionando. En el bando republicano, leal al gobierno de la República y a la Constitución, también se van a producir expropiaciones de todos aquellos periódicos pertenecientes a empresas con vinculaciones claras con los facciosos, y estos van a ser o tomados por los sindicatos y administrados por ellos, o repartidos entre los distintos partidos políticos, ya utilizando la misma cabecera, por ejemplo, ABC, Diario de la República, que fue de izquierda republicana, o, por ejemplo, el Ya, o el Debate Católico, en cuyos talleres y redacción se instaló un doblero del Partido Comunista. Entonces, eso es... y eso pasa en los primeros días, en las primeras horas, un reparto de una reorganización por completo de las cabeceras y de las empresas y de los locales y de los trabajadores. Durante la guerra, y aunque el papel es cada vez más escaso, nacen periódicos de prensa miliciana apoyados por los partidos o sindicatos de izquierda. Prensa efímera y sin alardes técnicos ni fotográficos, de pocas páginas, pero que jugó un papel decisivo en el aglutinamiento de las fuerzas. Dos ejemplos de prensa de guerra en el Madrid republicano son Milicia Popular y No Pasarán, ambos en 1936, vitales para entender la resistencia de las tropas republicanas a la ofensiva franquista. Del bando de los republicanos, al tener mayor apoyo por parte de la intelectualidad, nacen revistas culturales como El Mono Azul y Hora de España, esta última surgida en Valencia con la intención de buscar el apoyo de intelectuales de otros países. Estos periódicos, por supuesto, son desde el primer momento instrumentos de propaganda de guerra, con una curiosa diferencia. Digamos que en el bando franquista, aunque cuesta trabajo, termina habiendo una sola voz, que es una regla básica de la propaganda: un director de orquesta. Eso cuesta porque ahí están los monárquicos, están los falangistas, están los carlistones, están los hombres de la seda que terminan metiéndose en Falange, están los militares, está la Iglesia, y hasta que todo eso se armoniza con el decreto de unificación en abril del 37, con un solo jefe, un solo partido, etcétera, etcétera, pasan unos meses. Pero no hay que olvidar que en el bando republicano siguen vigentes los artículos de la Constitución que prevén la libertad de expresión, y que por lo tanto esa libertad de expresión se ejerce. Claro, no la ejerce ni la Iglesia ni los facciosos, pero hay opiniones muy diferentes, y eso desde el punto de vista de la propaganda es muy negativo. Es decir, ahí vamos a encontrar periódicos y panfletos anarquistas, periódicos socialistas de Negrín, periódicos socialistas de Largo Caballero, periódicos socialistas de Araquista, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar un sólido Partido Comunista con muchas publicaciones, periódicos de trinchera y periódicos tradicionales como La Vanguardia o como el ABC de Madrid, que van a estar administrados o bien por sindicatos o bien por partidos políticos moderados. Pero mientras los republicanos pusieron cuidado en hacerse con el apoyo y control de la prensa, no vieron la importancia de la radio, invento que hacía poco había comenzado a esparcirse entre las casas como medio de entretenimiento y distracción. A diferencia de la prensa, la radio no tiene más límite que el alcance de sus propias ondas. ¡Soldados rojos! ¡Dejad las armas! ¡El caudillo perdona y redime! ¡Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas! Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma. En 1937 nace en el cuartel general de Franco Radio Nacional de España, creada para fines propagandísticos. Esta emisora, que cubría toda España, la más potente hasta el momento, había sido cedida por los alemanes y con su cobertura dio fuerza al movimiento nacional. Al final de la guerra había 20 emisoras con el sello de la Falange, casi todas creadas a lo largo de la contienda. La victoria de la Falange sumerge a España en 30 años de franquismo bajo una dictadura militar que concentra todo el poder político en manos del jefe del Estado y del gobierno, el general Franco, cuyos ministros eran nombrados a dedo por él mismo. Un régimen inspirado en los fascismos europeos de Mussolini o Hitler, en el que quedaron totalmente prohibidas las libertades clásicas de reunión, asociación y prensa.
La ley de prensa proclamada en plena guerra civil en 1938 establecía un total control de los contenidos, una estricta censura previa, el nombramiento de los directores y el control de acceso a la profesión. Todo aquello que fuera sospechoso de ser crítico con el régimen era eliminado, cárcel o pena de muerte. Sí, los primeros tiempos de la dictadura especialmente, es decir, hasta que los españoles pudieron viajar y salir, y hasta que a través del turismo vinieron gentes de fuera y pudimos ver sus formas de vida normales, trasplantadas a España, la imagen que del exterior, sobre todo, teníamos los españoles estaba muy limitada por las informaciones. Hay que pensar en un país con muy poca capacidad de movimiento por la pobreza general en la que está sumido hasta mediados de los años 60 por lo menos. En segundo lugar, el control férreo que hay de todos los medios de comunicación. La censura establece no solo, en el caso español, qué no se dice, que es lo que suele ocurrir en los países democráticos cuando hay indicaciones de censura, que las hay algunas veces en algunas ocasiones, sino qué se debe ver. Es decir, durante muchos años los medios de comunicación españoles recibieron notas del ministerio correspondiente indicando sobre qué temas sí había que hablar. Es decir, la censura en España no solo es negativa, no dice lo que no se puede decir, sino que además dice sobre qué hay que hablar y en qué sentido y con qué enfoque. En 1938, Franco había creado la agencia EFE como único eje de información para toda la nación. Bajo esta presión, la prensa se convertía en instrumento para el jefe del Estado y el discurso era uniforme y falto de interés. No había más ideología que la obligada. Si en Madrid había 18 diarios de ideologías variadas antes de la guerra, tras ella solo quedaron 3 de tinte conservador: ABC, Informaciones y Ya. Ni siquiera se dejó continuar su labor informativa al diario católico El Debate, por haber respetado en su momento el régimen republicano. La fuerte represión llevó a huir a muchos escritores y personalidades de una cultura antes dorada que cantaron su dolor desde el exilio y dejaron al país sin identidad cultural. El panorama social era angustioso. La guerra civil había acarreado una destrucción tan brutal que hasta los años 50 la mayoría de los españoles pasaron hambre y no tenían cubiertas sus necesidades básicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU, al igual que antes habían hecho Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, condenaba el régimen político español por ser ilegítimo e invitaba a otros países a que retiraran sus embajadas de España. Franco respondió a esta presión exterior con una fuerte campaña propagandística dentro del país que buscaba la exaltación patriótica y la indignación de la sociedad. Su poder de persuasión llevó a las masas a manifestarse contra la presión y el cerco internacional. Franco también se aprovechó del cine, un medio muy valioso que ocupaba un lugar importante en la vida social española. Antes de cualquier película ofrecía al espectador de cine el noticiario y documental Nodo, donde la información se encubría de propaganda y exaltación de su propia figura y sus logros. Bueno, en los inicios de Nodo lo primero que hay que tener en cuenta es que hasta ese momento, estamos hablando de finales de 1942 e inicios de 1943, los noticiarios cinematográficos constituían un fenómeno, un factor de gran importancia en el mundo informativo, porque ejercían en la práctica el monopolio de la información audiovisual. En un mundo sin televisión, las imágenes que aparecen en la gran pantalla, que además llegan con más claridad, con mayor fuerza, con mayor intensidad a los espectadores que la televisión de hoy día, pues supone el control de esas imágenes un elemento de gran importancia para cualquier régimen político como el franquista, que se constituye como dictadura y como una dictadura en aquellos tiempos todavía con aspiraciones totalitarias. Pero el cine rodeo sí se veía, mucho, todos lo veíamos. No es mentira eso que salíamos a fumar un cigarrillo. Salías a fumar un cigarrillo cuando ibas por tercera vez al cine en una semana, cosa que entonces sí sucedía y ahora no. Y no te tragabas el mismo Nodo porque el Nodo tenía una duración de una semana. Pero el estreno, es que si no era la única manera de ver un pase de Antonio Benvenida, de ver un gol de Di Stéfano o de ver la inauguración del Pantano correspondiente de la semana de Don Francisco. La Capitanía pide y exige una sincronización perfecta con los latidos más profundos y legítimos de la hora en que se vive. Mirada penetrante en el futuro y al mismo tiempo capacidad de renunciar a los éxitos fáciles, amor perseverante a la obra sólidamente establecida y de largo alcance, serenidad y firmeza en las circunstancias adversas, fidelidad a los principios y voluntad insobornable de servicio.
Nodo tiene una gran importancia histórica, claro, porque la imagen, el imaginario español sobre muchos temas se construyó precisamente en base a lo que ellos veían, y lo que ellos veían era lo que Nodo querían que vieran. Podrían pensar que no era muy exacto, pero no había otra cosa. O sea que en ese sentido, una buena parte de nuestros recuerdos de una España que vivimos, pero que no vimos, la vimos a través de Nodo, claro. Este panorama informativo, sin margen a la crítica, adormilado y falto de atractivo, permanece invariable casi 30 años de dictadura hasta que Manuel Fraga Iribarne toma el relevo como ministro de Información y Turismo, promoviendo un cambio en la política de información. Usted puede montar una empresa y seguir siendo el conde Godó y ganar dinero con La Vanguardia. Usted puede ser Luca de Tena y ganar dinero con el ABC. Usted puede ser quien quiera que sea y ganar dinero con la SER. Pero el director lo nombro yo. Los periodistas que pueden trabajar, firmar y tal, decido yo quiénes pueden estar dentro o fuera. Las noticias me las pasa usted antes. Bueno, el sistema de censura previa dura hasta el 66. A partir del 66 desaparece la censura previa, pero claro, nadie se atrevía. Había un famoso artículo 2 donde decía que está todo permitido, excepto. Y la lista del excepto era de página y media, con lo cual, excepto esto, aquello, lo demás allá, claro, estaba todo, volvíamos a estar en las mismas, más o menos. No exactamente, ¿eh? Con la Ley Fraga de 1966 desaparece la censura previa y aunque permanecen otras formas de control y presión, es cierto que se percibe cierto aperturismo en la información. Cualquier crítica al régimen es igualmente perseguida, pero hay lugar para un debate más variado. Al amparo de la nueva situación, aparecen publicaciones periódicas que intentan transmitir la voz de los grupos de la oposición al régimen con encriptados mensajes democráticos para burlar la censura y los secuestros de las tiradas. En el régimen de Franco había, como todo el mundo sabe, familias, vamos a decir, sensibilidades distintas, opciones distintas. Podían ser los tecnócratas del Opus, los falangistas más nostálgicos y revolucionarios, los menos, la Iglesia en todas sus versiones, sectas, organizaciones, ACNP, Opus Dei, etcétera, etcétera. Entonces, estos se expresaban a través de periódicos, y eran periódicos que todo el mundo sabía. Tú sabías que te comprabas el Ya, estabas viendo a los obispos. Si te comprabas el ABC, cuando les dejaban, te sacaban a Don Juan. Si te comprabas El Pueblo, y había hasta polémica, yo recuerdo unas falsas polémicas entre la Riva y El Pueblo, entre Emilio Romero y Capmany, que no se podían ni ver. Sí, es indudable que la acción de la censura hizo que apareciera un lenguaje distinto, un lenguaje podríamos llamar para iniciados. La prensa tenía dos niveles de lectura. El nivel normal, del lector normal, que hay que decir que era, en términos generales, bastante reducido. O sea, se leía poca prensa en España. Bueno, se lee poca ahora, pero se leía menos todavía entonces. Y la prensa, especialmente los temas políticos en la prensa, estaban teñidos siempre, los artículos editoriales de los diversos periódicos, especialmente a partir del año 68, comenzaron a estar teñidos o empapados de un lenguaje solo para iniciados. Determinadas palabras daban pistas a unos expertos que sabían interpretarlas como una información que se ofrecía al lector que la sabía entender, pero que ni los censores ni la mayor parte de los lectores se hacían cargo de por dónde iba, ¿no? En este juego yo creo que a veces había más supuesto de información críptica de la que realmente había. Pero en fin, son los juegos y son los riesgos también de una prensa ciertamente amordazada, en la que muchas cosas increíblemente sencillas no se podían decir, pero que lleva también a crear una serie de hábitos de desciframientos que muchas veces no existían, ¿no? Que coincide evidentemente con el boom económico de los años 60, y naturalmente eso va a desplazar el nodo y va a convertir a la televisión en un instrumento clave de la propaganda del régimen en sus últimos años. Un instrumento poderosísimo, tanto de propaganda escapista, es decir, esté usted entretenido y no piense en otras cosas,
en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Eran muy pocas horas de emisión al día, pero las retransmisiones de fútbol, de corridas de toros, etcétera, y en un instrumento de noticias, porque ya desde entonces, incluso en la medida en que el número de aparatos va creciendo, podemos decir que hay una mayoría de ciudadanos españoles que se informan a través de eso y nunca a través de los periódicos. Franco muere en 1975 a los 84 años de edad. Tras 40 años de represión y pérdida total de las libertades públicas, la gran mayoría de los españoles desea un cambio constructivo. La falta de instituciones y de partidos políticos o de un parlamento legítimo convierte a la prensa en protagonista principal de la transición, en la principal generadora de opinión pública tan necesaria para construir los partidos. Yo creo que fue el público. El público convirtió los parlamentos de papel, el parlamento radiofónico, quizá hasta el 82 parlamento de papel y después ya radiofónico en su totalidad. La idea de por qué el público demanda es una idea de confusión, falta de estabilidad en el sistema político, pasamos también por una crisis económica, entonces hay una cierta inseguridad que hace que el público se vuelque a demandar, y luego la forma en que se estaba negociando políticamente una constitución muy consensuada, donde tenían que hacer los medios de comunicación de ser portavoces de esa negociación. Parece difícil porque las instituciones actuales tienen una difícil transformación como no sea sobre la base de un cambio radical. Yo diría una imposible transformación como no sea sobre la base de un cambio radical, lo cual no quiere decir de ninguna manera de un cambio violento. En 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas desde la Guerra Civil. Tras las elecciones se aprueba la Constitución del 78, resultado de un nuevo modo de ver la realidad y cuyos autores, fuera cual fuera su orientación política, coincidieron en la base de este proyecto común, la igualdad de los españoles y su plena libertad en una sociedad democrática. Pensemos que en términos políticos, cuando muere Franco, la prensa cubre las necesidades informativas de lo que ahora llamaríamos el centro-derecha. Pero todo el centro-izquierda no tiene, o todo lo que no es, digamos, esta área, no tiene sus necesidades informativas cubiertas. Esto es lo que permite la salida de muchos medios, que los más conocidos, los más emblemáticos son el Avui en Barcelona y El País en Madrid, que conectan con estos sectores desprovistos de unos sistemas de información modernos y adecuados. No solo son estas cabeceras, sino que se produce una explosión de medios de partido, locales, ligados a algunas instituciones, marginales, de humor. Se produce, ya digo, una explosión. Nuevos diarios como El País o Diario 16 protagonizan la transición española mientras los periódicos del movimiento van desapareciendo. El periodismo vuelve a ser carrera abierta. De las recién abiertas facultades de Navarra, Madrid y Barcelona sale una nueva generación de periodistas que aporta aire fresco y esperanza a la profesión. La transformación sociopolítica del sistema democrático origina una demanda cada vez mayor de información por parte del ciudadano. Esta demanda posibilita un rápido crecimiento en el mercado de la prensa que comienza a manejar cifras de gigante. La facturación publicitaria asciende y constituye cada vez más un mercado rentable. Los periódicos invierten en modernizarse y realizan una profunda renovación tecnológica y asumen arriesgados retos creativos. Pero la liberalización informativa trae también una mayor competencia que obliga a los periódicos a concentrarse en grupos de comunicación que incluyen varias publicaciones. Probablemente eso afecte también a la propiedad de los medios. Cada día es más normal la participaciones cruzadas, ¿no? El Mundo es un periódico propiedad de Riccioli y Corriere della Sera, que es uno de los primeros grupos de comunicación, si no el primero, de Italia.
Hemos visto a Prisa, que es el medio más poderoso de España, que tiene participación en un diario británico y en menor medida en un diario parisino, o cabeceras señeras como Independent o Le Monde, y esto probablemente se irá trasladando a todas las cabeceras y en general a todos los periódicos, lo cual no quitará para que siga habiendo cabeceras absolutamente nacionales o absolutamente locales. Ahí está el fenómeno Yoli con un diario de Cádiz y su grupo, o otros actores que no tienen por qué, no todo el mundo tiene por qué jugar a una escala europea o una escala mundial. La concentración en grupos transforma las estructuras sobre las que antes se asentaba la prensa, y con el avance del mercado audiovisual, estos grupos apuestan por poseer canales de radio o de televisión. La prensa da el pistoletazo de salida a los grupos multimedia. En 1988 hay 10 grupos importantes que se reparten el 72% de la prensa diaria. Efectivamente hay un proceso de concentración prácticamente en todos los países del mundo. En este momento ABC pertenece a un grupo que es Grupo Vocento, que resulta de la fusión de dos grupos anteriores, Grupo Prensa Española, que ha sido el editor tradicional de ABC desde su nacimiento, y el antiguo Grupo Correo, que agrupaba en aquel momento a 11 grandes cabeceras regionales de prensa en España, ¿no? Además, además de estas cabeceras, es decir, el grupo Vocento, el Grupo Vocento, que es el resultado de esta fusión, pues está presente también en el terreno de la radio. Acaba de poner en marcha una nueva cadena, que es la cadena Punto Radio, en colaboración con otros socios. Está presente en la televisión, a través de una red de televisiones locales y también de Telecinco. Y y en el terreno de la producción de televisión. Es un grupo de comunicación con vocación de concentrar su actividad exclusivamente en la comunicación. A una economía global, a unos mercados que son prácticamente continentales, como en nuestro caso la Unión Europea, también debe seguir en alguna forma un nuevo escenario periodístico. Cada vez más los periódicos están jugando en esa escala europea. Hoy pues el Financial Times no es solo un periódico de Londres, es el periódico económico de Europa e incluso uno de los periódicos económicos mundiales. Es verdad que en la prensa generalista ese fenómeno siempre es mucho más tardío, porque lo que hoy sí se puede hablar de una prensa global pues es en las revistas de mujer, ¿no? Ahí están las ediciones de Marie Claire o de Elle, que son verdaderas multinacionales con más de 20 ediciones en 20 y tantas lenguas, ¿no? También está llegando a la prensa económica, como esos casos que hemos citado, y de otra forma y por otros medios a la prensa generalista. Una de las vías de acceso es Internet. Hoy en día, pues un web como el del Mundo.es tiene parte de su audiencia fuera de España, y eso es así gracias a una poderosa herramienta que tenemos en España, que es la herramienta del idioma, la herramienta del español. Y quizá los cambios más importantes en prensa se están dando ahora con la pérdida, si se quiere, de la función del periodista y la aparición del comunicador. Es decir, esa función del periodista tradicional, las empresas editoriales están copadas o están dirigidas por gente de marketing, no exactamente por periodistas. Esto, junto al regalo que ve cada lector de periódico, está trayendo nuevos clientes, está trayendo más beneficios a la prensa, pero está estabilizando también la prensa y está haciendo un periodismo muy poco innovador. La prensa ya no es como en su origen el único medio del que disponía el hombre común para informarse. Ya no es el único medio de comunicación. Hay otras muchas maneras de consumir información. Solo tenemos que encender la radio, la tele o conectar la red. Hoy el problema del individuo es como nadar en el exceso de información. En un día podemos acceder a tanta información como la que se tenía antes en toda una vida. Las redes comunicativas son continuas y entrelazan a todos los países. El caudal es infinito, interminable. Pero nuestro tiempo es limitado. Solemos tener prisa. Hay pues que separar el trigo de la paja, consumir la información de modo responsable. Si la prensa sigue existiendo es porque se trata de uno de los pilares imprescindibles en cualquier sociedad que defienda verdaderamente los valores democráticos. El número de lectores y el tipo de prensa de un país es síntoma del nivel cultural que este país ha alcanzado, y somos los ciudadanos los que marcamos la cantidad y la calidad de lo que se lee.
Una tarea que repercute directamente en la formación de las generaciones futuras.